Vamos a resolver el sistema de ecuaciones formados por dos rectas, L1, cuya ecuación es el doble de x más y igual a 80, y la recta L2, x más el doble de y igual a 70. Veamos primero interpretación de corte geométrico de lo que significa resolver un sistema de ecuaciones. Estamos buscando valores de x e y en principio que satisfagan de manera simultánea a ambas ecuaciones. Los x e y que satisfacen a la primera de las ecuaciones son todos los puntos del plano que forman parte de la recta L1. Cualquier x, y punto del plano que satisfaga a esta ecuación es porque forma parte de la recta L1. Entonces, al querer buscar estos valores que satisfagan de manera simultánea tanto a esta como a la otra, ya estamos pidiendo que el punto x, y debe habitar dentro de la recta L1. Pero también debe cumplir con la segunda de las ecuaciones. O sea que en realidad ese punto x e y que andamos buscando también debe formar parte de la recta L2. Entonces, el punto que busco debe pertenecer a la recta L1, pero de manera simultánea también debe pertenecer a la recta L2. Si imaginamos la situación, dice, ¿dónde acontece esto? ¿Qué tipo de punto tiene que ser? Si debe pertenecer tanto a una recta como a la otra, tendrá que ser sí o sí el punto de intersección entre ambas. Ahora, dos rectas en el plano no siempre se van a cortar, por lo tanto, eventualmente ese sistema de ecuaciones podría no tener solución. Dependerá de cómo sea la ubicación de la recta en el plano para saber si hay punto de corte o no. Las situaciones no son tantas, porque podría pasar, como va a ser el caso de acá, puesto que si yo miro estas rectas, observo que tienen pendiente distinta, por lo tanto no son paralelas. Y ahora, dos rectas que no son paralelas tienen la particularidad, al no ser paralelas, que si uno las dibujase, por ejemplo, dos rectas así, se cortan, ¿no? Dos rectas paralelas se cortan en un único punto. Por lo tanto, un sistema de ecuaciones de esta naturaleza, con rectas no paralelas, da solo una solución, es decir, un valor de x y un valor de y, donde esta condición se da. Si las rectas fueran paralelas, no es el caso de acá, pero si lo fueran, tendríamos dos opciones. Porque una recta y otra que vaya paralela a ella, pueden eventualmente no cortarse jamás. Y eso indicará entonces que ese sistema de ecuaciones en una situación de esta naturaleza no tiene solución. O sea, no hay punto de corte de una recta con la otra. Pero de la geometría nosotros sabemos que una recta siempre es paralela a sí misma. Por lo tanto, si tuviésemos dos rectas coincidentes que fueran exactamente la misma recta, entonces la solución del sistema de ecuaciones, que es la búsqueda de los puntos de intersección, ahora, una recta consigo misma se corta en todos los puntos de la misma. O sea, habrían infinitos puntos. O sea, por lo tanto, esto quiere decir que ese sistema de ecuaciones habrá instancias en las que tiene infinitas soluciones. ¿Cuándo acontece ello? Si es que las dos rectas son exactamente la misma. Si las dos rectas son paralelas, pero no coincidentes una con la otra, entonces no se cortan y aquí no hay solución. En nuestro caso, las rectas al ser no paralelas se van a cortar, pero se cortan en un único punto. Ese es el punto que vamos nosotros entonces a identificar. Algebraicamente vamos a hacer el proceso de hallar cuál es el x e y que satisface de manera simultánea tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. Así que vamos a proceder en cuanto a eso. Borremos esta parte primero y vamos viendo metodologías. Bueno, hay variadas técnicas para resolver sistemas de ecuaciones desde el punto de vista algebraico. Una que vamos a usar nosotros y que tal vez es la que uno más utiliza es un método un tanto mixto porque va a usar en cierta medida un método que se llama de eliminación, pero luego
vamos a usar una parte de sustitución. Es medio híbrido el proceso que vamos a realizar. Consiste en lo siguiente. De las dos ecuaciones vamos a tratar nosotros de eliminar a alguna de las dos variables para poder identificar cuál es el valor de la otra. Eso se logra si es que yo en las dos ecuaciones tengo, por ejemplo, parámetros ya sea los del X o los del Y, que sean inversos aditivos. ¿Por qué razón va a servir ello? Porque si son inversos aditivos el uno y el otro, uno suma las ecuaciones y entonces una de las letras, una de las variables, se va a anular. Porque como van a ser inversos aditivos, cuando las sumemos van a dar 0 y solamente entonces nos va a quedar la otra letra que va a permitirnos entonces la ecuación que se va a generar, saber cuál es el valor. Uno elige, dependiendo de los números que tiene ahí, a veces para que los números les salgan más fáciles, escoge la X o la Y. En este caso, por la similitud que traen, da lo mismo cuál sea el que vayamos a eliminar. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es tratar de eliminar el X. Entonces, una alternativa sería que acá me apareciera un menos 2X, para que con ese 2X, cuando lo sumemos, desaparezcan estas. Y eso lo logro si la segunda de las ecuaciones la multiplico por menos 2. Entonces, me van a quedar un sistema equivalente formado por la primera de las rectas a la que no les hemos hecho nada, el doble de X más Y igual a 80, y la segunda es así, se va a ver modificada. Lo que me va a quedar acá es menos 2X, menos 2 por 2 va a quedar menos 4 veces el Y, y del otro lado de la igualdad es 70 por menos 2, va a dar menos 140. Estas dos ecuaciones equivalentes a las de arriba, sumándolas, del lado izquierdo las X se van a anular, va a quedar 0 eso. Y la suma de las letras Y me va a quedar menos 3 veces Y. Esto es juntar términos semejantes, ¿no? El menos 4 con más Y, menos 3Y. Del otro lado voy a tener que sumar, ahora son de signo negativo, ¿no? Así que en realidad lo que hace uno, o sea, de signo cambiado, lo que hace uno es restar, en este caso 60, y conserva el signo del más grande, ¿no? Del que tenía valor absoluto mayor. Divido por menos 3 en ambos lados, y acá lo que me va a dar es igual 20. O sea, de este punto de corte que tiene la recta E1 con L2, la abscisa de ese punto es 20. Ahora, ¿cómo saco la ordenada? La abscisa, porque la ordenada ya la tengo, ¿no? La ordenada es I igual a 20, necesito encontrar la abscisa. Podría repetir el mismo proceso, supongamos, multiplicar por menos 2 la primera, sumarla con la segunda y despejar el X ahora, ¿no? Pero ya que tengo el I igual a 20, lo que voy a hacer es tomar este 20, reemplazarlo en alguna de las dos ecuaciones y averiguar cuál es el X correspondiente. Supongamos, si yo tomo la primera de las ecuaciones y reemplazo el Y con un 20, esto me debiera de dar 80, es lo mismo que decir que el doble de X tendrá que dar 60, bastaría con restar 20 en ambos lados para que lleguemos a esa ecuación, y si ahora dividimos por 2, lo que vamos a tener es que el X vale 30. Y entonces, ahí está la abscisa del punto de intersección. Con estos dos datos ya sabemos que el punto de corte de una recta con la otra está dado, le vamos a poner así con otro tono acá, que es X e Y igual a X igual a 30 e Y igual a 20. En ese punto se van a cortar ambas rectas. Podemos representar esta situación en el plano, ¿no? Estas rectas que tenemos acá indicadas, ya las hemos, en ejercicios previos, representados en el plano.
De todas maneras, para tomarlas en cuenta, hacemos la referencia. La recta L1, 2x más y igual a 80. Recuerden que si dejamos un 1 acá, o sea, dividiendo por 80, esto me queda x dividido por 40 más y dividido por 80 igual a 1. Sabré de manera inmediata entonces que la primera de las rectas corta al eje X en el 40 y al eje Y en el 80. Así que si hacemos esa 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Acá está el 80. Y 40 para acá, ¿no? Entonces podríamos decir 1, 2, 3, 4. Pero 40, era 10, 20, 30, 40. Entonces cortaba aquí e intercepta en ese lado. Entonces la recta L1 era la que pasaba por estos dos puntos, así que le podríamos hacer el trazado para identificarla pasando por acá. Vamos a tratar de que la recta me quede ahí va. Esa es nuestra recta L1. La recta L2, de manera similar lo hacemos, ¿no? Tenemos la ecuación x más el doble de y igual a 70, dividiendo por 70. Esto me va a quedar x sobre 70 más y dividido en 35, porque me va a quedar 2 dividido por 70, simplificando queda 1 partido por 35. Y acá un 1, que miro esta ecuación y sé ahora de manera inmediata que esta recta, que era la recta L2 que tenemos ahí identificada, estaría cortando al eje de las X en 70 y al eje de las Y en 35. Dibujamos eso y nos va a quedar que por acá en 70, en el eje X y 35, 10, 20, 30, por aquí podríamos decir, mire, está el 35. Y la recta tendrá que pasar entonces por esos dos puntos. Así que vamos a hacer el trazado. Ese punto tiene que llegar acá, ¿no? Entonces, voy acá. Corta ahí. Bueno, y esto iría prolongado hacia allá, ¿no? Y esta sería entonces la recta. Este es L2, ¿no? Y L1 de lo que teníamos antes. Se cortaban, eran rectas no paralelas y se cortan en un único punto. El único punto de intersección que tienen es este de aquí. Y que si lo viéramos más o menos, bueno, sería como acá, que está ubicado en el 30. Y por acá en 20. Que ya sabíamos que eso pasaba 30 a 20, por eso lo identifico. Y ese es el punto de intersección de ambas rectas. Entonces, de esa manera, algebraicamente, por un lado, uno resuelve el sistema de ecuaciones y por otro lado, por supuesto que esto tiene su interpretación de tipo geométrica, que cada vez que resolvamos un sistema de ecuaciones, lo que vamos a estar haciendo es encontrar el punto de intersección de una recta con la otra. Lo hemos pillado en este caso, es el punto 30,20. Sabíamos que se cortaban en un único punto. La razón era que las rectas no son paralelas y dos rectas que no son paralelas siempre se cortan en un único punto. Ese es el que hemos identificado acá. Por supuesto que para hacer la interpretación de tipo geométrica necesita que nosotros sepamos graficar las rectas en el plano, ¿no? Cosa que ya hemos revisado en algún ejercicio anterior. Así que si uno revisa la metodología que ahí hemos puesto, sabrá cómo entonces dibujar en el plano dichas rectas y ahí mismo entonces poder señalar cuál es el punto de intersección de una recta con la otra. Esto lo vamos a estar requiriendo más adelante para resolver problemas un poco más complejos. Es parte de lo que vamos a necesitar conocer para poder llegar a buen puerto en otro tipo de problemas. Así que, como estamos indicando acá, era una de las alternativas. Existen otras, ¿ah? Les invito a que revisen material que hayan visto del colegio, cómo uno resolvía sistemas de ecuaciones
Esta cosa es, de acuerdo a las terminologías que se dan, un método híbrido porque en realidad usa parte de la metodología de eliminación para encontrar uno de los valores, pero luego usamos como sustitución ya conociendo uno de los valores en alguna de las otras dos ecuaciones para sacar la otra incógnita. Tal vez es la manera como más evidente que uno tiene para resolver sistemas de ecuaciones. Con ello, entonces hemos encontrado la intersección. Pueden seguir siempre esta metodología para hacer ese tipo de ejercicio.